Ok, bueno, el video que les había prometido, con pues algunas dudas que me hicieron en el Forms y con algunas dudas que me hicieron en Wix. Entonces, para ya ir eh, centrándonos en el tema solo de nomenclatura, vamos a comenzar con el hecho, ¿verdad?, de que hay compuestos binarios. ¿Qué le vamos a llamar a un compuesto binario? Que tiene uno, dos elementos. En el caso de los ternarios, uno, 2, 3. En el caso de los cuaternarios, uno, 2, 3, 4. Entonces, posee cuatro elementos diferentes. Y si ven, pues esa es la forma más fácil de clasificarlo. Ahora bien, tenemos pues un tema bastante importante. ¿Cuál es? Si estos compuestos eh, son entre no metal más no metal, sabemos que vamos a usar estequiométrico. Caso que si fuera cualquier, no lo generalizamos solo con metal y no metal, pero de manera general, de no metal con metal, ya sea en cualquier variación, si son aniones poliatómicos o lo que sea, vamos a llamar que esto va a ser stock. Entonces, de manera general, pues asumamos esas dos cosas. Comencemos primero con lo que es compuestos estequiométricos. Entonces, estos estequiométricos vamos a tener siempre que ver que los compuestos estequiométricos sean solo entre no metal más no metal. ¿Cuáles son los únicos no metales? Tenemos carbono, tenemos oxígeno, tenemos azufre, tenemos selenio, tenemos nitrógeno, fósforo. ¿Cuál más tenemos? Tenemos todos los que son alcalinoterios, como el flúor, cloro, bromo, yodo. Y vamos a ver si dejé uno por fuera. Eh, Perdón, vamos a ver si dejé uno por fuera. Eh, Bromo, yodo, listo. Esos serían realmente los únicos pues, no metales. Esos serían prácticamente los que cuando estamos uniendo dos de cualquiera de esta columna, vamos a llamarles estequiométricos. Entonces, que en el estequiométrico, igual en todas las nomenclaturas, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener el catión, que es una carga que va a tener una carga positiva. Puede ser un no metal o un metal. En este caso, como es estequiométrico, es un no metal. Y un anión que va a tener carga negativa. Entonces, ¿cómo es que sabemos qué carga positiva, qué carga negativa? Nos vamos a ir a esta tabla, ¿verdad? Que es una tabla de cargas. Entonces, si ustedes ven esta tabla de cargas, los no metales realmente tienen mucho más cargas. Pero para de manera general, cuando es un anión, no en todos los casos, pero en la mayoría de casos, toda esta columna va a actuar con la misma carga. ¿Cuál carga? -1. Esta columna o estos no metales van a actuar con carga -2. Entonces ya sabemos que esta columna es -1, esta -2, -3 y -4. Esa sería exclusiva y únicamente para los no metales.
Entonces, todos estos van a ser los no metales. Ahora bien, ¿cómo salen estos números? Si tal vez nos acordamos que esta columna es -1, ¿cuántas distancias estamos del gas noble más cercano? Entonces, si nos movemos, y es algo que uno tiene que entender en la tabla periódica, si nos movemos a la izquierda, digo, a la derecha, es que estamos ganando electrones, o sea, carga negativa. Si nos movemos a la izquierda, es que estamos perdiendo electrones. En pocas palabras, carga positiva. Entonces, ¿a cuánta distancia estamos del gas noble más cercano? 1, en el caso del flúor. Del oxígeno, 1, 2. En el caso del nitrógeno, 1, 2, 3. En el caso del carbono, 1, 2, 3, 4. Entonces, realmente ¿qué es lo que estamos haciendo? Veamos el orbital, por ejemplo, el 2p. 2s2, 2. Comencemos con el oxígeno, 2p. Entonces, hay una cosa que se llama la regla del octeto, después lo vemos, pero la regla del octeto lo que nos dice es que los átomos se van a unir para tener 8 electrones en su capa de valencia más exterior. O sea, 1, 2, que esos son los del 2s, 1, 2, 3, 4 para hacer el oxígeno. Entonces, el oxígeno, al tener carga -2, ¿qué es lo que realmente gana? Gana 2 electrones, lo que le hace falta. Y así pues llega a tener 8 electrones. Esa es pues la explicación, entre comillas, sencilla, ¿verdad? Para entender lo que es el tema de por qué las cargas. Igual, volvamos al estequiométrico. Entonces, el estequiométrico sí o sí sabemos que va a ser la unión de dos no metales. Entonces, si tenemos el caso, por ejemplo, vamos a ver, segundo. Ok. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el caso de P o 4, entonces, analicemos pues este caso. Eh, Perdón, el fósforo no tiene esa carga. Ok, pongamos el selenio, perdón. Entonces, veamos el caso del selenio. Bueno, realmente este compuesto no existe. Ok, selenio o 3. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar en este geométrico? La cantidad de átomos. Y para esto vamos a usar, pues, estos prefijos que vamos a ver acá. Entonces, estos prefijos lo que nos dice es, depende del número de átomos, vamos a poner un prefijo a cada palabra. Entonces, en este caso, es un oxígeno. Entonces, la forma aniónica del oxígeno, o sea, eso era lo de que si era carbono, carbonuro, que si era oxígeno, óxido, que si era azufre, sulfuro, que si era selenio, selenuro, si es nitrógeno, nitruro, si es fósforo, fosfuro, si es, ¿qué escribí mal? Fosfuro. Si es cloro, cloruro. Si es bromo, bromuro. Y yo terminaríamos con yoduro. Entonces, estos van a ser todos los aniones que vamos a utilizar. Entonces, lo más importante siempre es verificar que estos sean dos no metales. Ya una vez verificado que sabemos que este es un no metal y este es un no metal, ya automáticamente ya podemos comenzarlo a nombrar.
¿Cómo lo nombramos? Primero ponemos la cantidad de átomos que hay de óxidos o de oxígeno. Entonces, siempre nombramos primero al anión y después al catión. Entonces, veamos este caso. Tri, ¿por qué tri? Porque si nos vemos en la tabla, aquí vemos que tenemos 3 oxígenos. Y en la tabla 3, el prefijo es tri. Trióxido, ¿de qué? De selenio. No selenuro, no cualquier otra variación. Selenio, porque es el catión. El catión normalmente siempre se va a llamar como debería o como se debe llamar. Veamos pues otro caso, el caso del fósforo. Entonces, eh, otro compuesto stock. Entonces, veamos este compuesto. Este compuesto, eh, ¿cómo lo llama? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver que es un no metal con un no metal. Ya una vez verificado esto, ya sabemos que tenemos que nombrarlo por estructura estequiométrica. Bajamos un poco pues esta tabla para ver los prefijos. Entonces, bajando esta tabla, bueno, ahí lo del selenio sí, se bajó también, pero eh, lo que necesitamos es primero nombrar el anión. Entonces, ¿cuántos aniones tenemos? 5. Prefijo penta. Penta, nitruro, ¿de qué? De trifósforo. Y listo, ya eso es realmente casi toda la nomenclatura estequiométrica. Veamos pues otro caso. Eh, veamos este caso. SO2. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Dióxido de azufre. ¿Se puede poner monoazufre? O sea, sí, realmente no hay pues ninguna alteración. Sin embargo, pues si no lo ponen tampoco está malo. Eh, traten de hacer este, o sea, pausen el video y traten de hacer este, que este sería N. Ok, ya tenemos este compuesto. Traten de hacerlo ustedes. Entonces, pausenlo. Y cuando ya lo tienen, pues lo vuelven a reproducir. Entonces, ya una vez ya realizado, contamos cantidad de átomos. Vemos que 7 es prefijo hepta. Entonces, hepta nitruro, ¿de qué? Triyodo. Y listo. Y esto sería pues lo que es estequiométrica. Ahora tenemos un sistema llamado stock, que el stock va a cubrir cuando es un metal con no metales o un no metal. Entonces, ¿qué particularidad tiene esto? Que siempre ponemos el nombre del anión, que siempre es un no metal. Ponemos el nombre del anión, la palabra de, y ponemos el metal. Ahora bien, veamos una particularidad. Si el metal tiene más de una carga, se ponen los números romanos, ya sea 1, 2 o cosillas así. ¿Qué es pues mi consejo? Porque digamos, si ustedes ven la tabla de cargas, esa tabla de cargas pues no va a entrar en el examen para que lo tengan en cuenta, ya se los había dicho, pero en el caso de los metales que no tienen, que solo tienen una carga, aluminio, cadmio, zinc, eh, la plata, itrio, escandinavio, lantanio, actinio y los alcalinos y alcalinoterios. Ahora bien,
le hago la aclaración de cuáles pues son buenos aprenderse. ¿Cuáles sería buenos aprenderse? Todo lo que son las cargas de los alcalinos y alcalinoterios, que si ustedes ven, no hay mucho que aprenderse. Sabemos que alcalinos carga más uno, alcalinoterios carga más dos. El hierro sería otra carga, otro elemental que se les recomiendo aprenderse. El aluminio y el oro. Entonces, creo que esos serían los únicos que yo les diría que se aprendan las cargas que tienen. ¿Por qué? Porque para que no se aprendan pues este montón de metales. Eh, Sin embargo, hasta buena y sana teoría sería bueno, ¿verdad? Que se los aprenden nada más por un tema, ¿verdad? Que ya es domingo y no espero que se aprendan todos los cargas de los no metales. Eh, por eso les digo pues cuáles metales serían buenos que se aprendan. Nada más. Y sí, entonces serían pues eso. Ahora bien, ya pues aclarado esto, vamos a ir haciendo ejercicios para ir dominando el stock. Entonces, vamos a tener una cosa que se llaman óxidos metálicos. Eh, los óxidos metálicos va a ser lo mismo que hemos visto. Sin embargo, pues se le llama óxido, ¿verdad? Porque tiene oxígenos. ¿Cuál va a ser la carga del oxígeno? Ya sabemos, y espero que lo sepan, que sería carga -2. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, Cu2 o, eh, ¿cómo se llamaría la palabra? Óxido ¿de qué? De cobre. Listo. Ahora bien, si vemos la tabla de cargas, vemos que cobre tiene carga +1 y +2. Y aquí es donde repasamos el tema de predicción de cargas. ¿Cómo sabemos la carga del cobre? Eh, con pues 3 pasos. O sea, creo que eso sería pues lo más importante. Eh, Veamos este caso. Tenemos el óxido de cobre, entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso siempre va a ser poner la carga del no metal. Eso fue lo que expliqué ahorita. Entonces, si es flúor, cloro, bromo, yodo, por eso necesito que tengan una tabla periódica y se vayan acostumbrando a la tabla periódica. Van a ser carga -1, oxígeno, azufre y selenio, si no me equivoco. Ajá. Oxígeno, azufre y selenio, carga -2. Nitrógeno, fósforo, carga -3. Carbono, carga -4. Entonces, eso sí o sí se lo tienen que aprender. Entonces, oxígeno, ¿cuál es la carga que va a tener? -2. Entonces, ya una vez le pongamos la carga al no metal, vamos a multiplicar el subíndice del oxígeno a la carga, bueno, en este caso oxígeno, pongámoslo bien, el subíndice del no metal al, eh, a la carga del no metal. Entonces, una vez llegamos a eso, o sea, realmente aquí es 1 por -2 va a ser -2. Una vez hagamos eso, vemos si el compuesto tiene alguna carga. Entonces, como vemos que este compuesto no tiene ninguna carga, o sea, no es como en el compuesto original, nos sale como esto, que nos aclararán que tiene carga -1, o por ejemplo, otro anión que es como el SO4, que nos dice que tiene carga +2, o el NH4, que tiene carga +1. O sea, en estos casos en específicos nos están diciendo cuáles son las cargas. Pero si no traen como estas señalizaciones de que tienen carga, siempre vamos a asumir que es cero. Entonces, una vez
ya, ya visto que no tiene carga, podemos igualar esto a cero. ¿Por qué? Porque a la hora de unirse van a tratar de cancelar sus cargas, o sea, que no quede ni negativo ni positivo. Y ese es realmente el punto de las uniones de los átomos. Ahora, tenemos que ver un número que al sumarle al menos 2 nos dé cero. La forma de despejar sería x menos 2 igual cero. X, este 2 pasa, está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, ¿cuál es la carga de la X? Más 2. Hay diferentes formas de hacerlo. Sí, realmente yo les estoy explicando pues la forma detallada. Si ustedes ya entienden esto o si quieren saltar pasos, todo bien. ¿Qué es lo importante? Que se vea pues que lo hicieron. Entonces, en este cobre vamos a tener carga más 2. Y ya, una vez encontrado la carga total del metal, buscamos la carga individual. ¿Y cómo lo hacemos esto? Agarramos la carga total y la dividimos entre el subíndice del metal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si vemos el subíndice acá, por ejemplo 2 y acá más 2, agarramos carga total por subíndice, que esto es lo mismo decir carga más 2 entre 2. 2 dividido entre 2 nos da 1. Entonces, ya después de todo este proceso, ¿verdad? Que va a ser el mismo pues, proceso para todos, sabemos que esto es óxido de cobre 1. Y listo. Ya eso sería pues el tema lo que es óxidos metálicos. Hagamos sales binarias. Las sales binarias, la diferencia, se hace la aclaración de con el óxido porque pues se nombra diferente la unión, pero las sales binarias y óxidos vienen haciendo casi lo mismo, que es un metal más no metal. Puede ser realmente cualquiera. Analicemos un caso, por ejemplo, el de, eh, no sé, el, este compuesto, AlN. Entonces nos dan esto y tenemos que ver cuál sería la nomenclatura. Entonces, ¿cómo se llamaría? Nitruro de aluminio. Ahora bien, eh, si vemos la tabla de cargas, vamos a ver que el aluminio pues solo tiene una carga, que es carga más 3. Entonces ya pues se dejaría así. Ahora bien, si queremos practicar el tema de predicción de cargas, para saber cuál es la carga del aluminio, sabríamos que aquí hay un 1 de coeficiente, 1 de nitrógeno. Entonces, lo primero, la carga. Multiplicamos 1 por 3 menos 3. Vemos que el átomo no tiene carga, entonces es igual a cero. Y tenemos que buscar cuál es la carga del aluminio. ¿Qué número yo le sumo a menos 3 para que me dé cero? Más 3. Entonces luego agarro este más 3 y lo divido entre 1 y sé que la carga del aluminio es más 3. Sin embargo, para este caso, pues no hace falta porque el aluminio solo tiene una carga, entonces no hace falta tanto aclararlo. Veamos otro caso. Tal vez un caso como que se cancela la carga, por ejemplo. Eh, este caso. Entonces, si nos dan, pues este compuesto, igual les recomiendo que cada vez que comencemos un compuesto, traten de hacerlo ustedes y luego, pues revisan la respuesta que yo puse. Entonces, sería fósforo
o fósforo de níquel. Ahora bien, tendríamos, ¿verdad?, que ver cuál níquel pues, nos están hablando. Entonces, agarramos la tabla periódica. Igual, no es que se tienen que aprender todos estos ejemplos que estoy haciendo en este momento, porque para eso le hice la aclaración de cuáles aprenderse para el examen. Sin embargo, pues es bueno irlo viendo, irlo practicando. Igual vamos a hacer más práctica en la clase, ya sea después del examen. Entonces vemos que el níquel tiene dos cargas, más uno y digo, más tres y más dos. ¿Cómo sabemos la carga del níquel? Por el mismo proceso que hemos venido hablando. Carga del fósforo, menos 3. Entonces, uno por menos 3 se iguala a cero. Buscamos la carga del níquel, la carga total. Sabemos que al sumarle más 3 al níquel nos da cero. 3 dividido entre uno más 3. Entonces, es el mismo proceso una y otra vez. Entonces, ¿cuál sería la carga del níquel? 3, que es pues la carga del catión, ¿verdad? Entonces sería fosfuro de níquel 3. Hagamos ya pues el último caso, el último ejemplo. Eh, Voy a agarrar la tabla y la voy a bajar. Entonces, ya con ese traten primero de hacerlo ustedes y si no, pues seguimos. Entonces, el, vamos a ver uno diferente. Ok, entonces veamos pues este caso. Sería ok. Entonces, pues este sería el, el compuesto que veríamos. Entonces, este se llamaría sulfuro de circonio. Ahora bien, ¿cuál es la forma de ver el circonio? Tenemos realmente dos formas. Sabemos que la carga del azufre es menos 2, pero si vemos, aquí está el coeficiente 2. Eh, entonces, sabiendo que el coeficiente menos 2 y aquí hay un 2, o si por ejemplo, si aquí fuera la carga sería menos uno y aquí el subíndice es uno, ya podríamos ir intuyendo, pero igual, sabiendo eso, podríamos asumir directamente, o sea, cruzando el subíndice a la carga del circonio que es más 3. Pero sin embargo, como eso va a depender de cada persona, cómo lo haga, vamos yendo de manera ordenada. 3 por menos 2 menos 6. La estructura pues no tiene carga, entonces se queda igual. Ahora bien, ¿qué número yo le sumo a menos 6 para que me dé 0? Fácil, más 6. Entonces, más 6 menos 6 da igual a 0. Y luego agarramos este 6 y lo dividimos entre el coeficiente. O sea, más 6 dividido entre 2 da más 3. Entonces, ya después de este proceso, sabemos que el circonio que estamos, o la carga del circonio que estamos manejando, pues es más 3. ¿Por qué realmente es importante? Porque vieras que depende de la carga, va a ser el tipo de reacción o características del elemento. Entonces, pues la carga sí es bastante importante. Entonces sería óxido de circonio 3. Y listo, pues ya ahí quedaría. Incluso uno que se cancele nada más para verlo. Bueno, un segundo. Entonces, veamos el caso este caso. Entonces,
¿qué es lo que la carga del manganeso? Entonces háganlo ustedes, pausenlo y luego pues vuelven. La forma de llamarlo, ¿verdad? Sería selenuro de manganeso. Ahora, ¿en cuál es la carga del selenuro? -2. 3 por -2, -6. Lo igualamos a 0 porque no tiene carga. Buscamos la carga del manganeso y vemos que la carga del manganeso es 6. 6 dividido entre 1 más 6. Entonces la carga del manganeso es selenuro del manganeso, 6. Y listo. Ahora bien, vamos a tener unos aniones eh, en los cuales no solo va a ser un solo no metal, sino también van a ser aniones poliatómicos, porque es la unión de uno o más no metales. ¿Cuáles o cómo sabemos cuál es el nombre? Realmente estos aniones poliatómicos tienen sus propios nombres. Eh, y la única forma de entenderlos, pues, es con aprendiéndoselos. En la mayoría de estos casos son oxianiones, que era un no metal con un oxígeno. Entonces, si vemos, tenemos oxianiones como el clorito, clorato, perclorato, que eso es lo que habíamos hablado. Entonces, veamos el caso del ClO3, que este sí se lo tienen que aprender. Sabemos que este se llama clorato. Si le quitamos un oxígeno, clorito, que es lo que nos dice ahí. Si le quitamos otro oxígeno, hipoclorito. Si le agregamos un oxígeno, perclorato. Eso sale en la presentación más bonita con esquemas y de todo, para que los vean. Ahora bien, ¿cuáles de todos estos, verdad, me tengo que aprender? Sería pues una pregunta válida. Mi consejo, ¿verdad? Es que se aprendan lo que es eh, vamos a cambiar de color. eh, que se aprendan lo que es sulfato. Entonces, cuando digo que se aprendan el símbolo y la carga, que es algo muy importante, ahorita lo vemos. El sulfato, que se aprendan también el hidróxido. Hago aquí la aclaración, ¿verdad? Que esto pues está mal, ignórelo. El hidróxido tiene carga -1. ¿Cuál sería otro? El clorato y el carbonato, que serían los que pues les entrarían para que los tengan en cuenta. Entonces, se tienen que aprender la carga y se tiene que aprender el símbolo. Entonces, ya una vez pues aclarado esto, entramos al tema de sales ternarias o compuestos ternarios, que realmente va a ser lo mismo. Estamos siempre en stock y las sales ternarias o compuestos ternarios, para hacer en específico, tratémoslo como sales para no confundir. Eh, Todo lo que son sales ternarias va a ser la unión de qué? De un metal con un anión, perdón, con un anión poliatómico. Entonces hagámoslo con los casos que le entrarían. Por ejemplo, comencemos con algo fácil. NaOH. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Vemos la tabla arriba y vemos que esto se llama hidróxido de, de sodio. Y si ya nos acordamos, el sodio está en un alcalino, entonces no se le pone la carga. Veamos otro caso. Por ejemplo, el SO4 Fe 2 y 3. Entonces,
Tenemos que ver cuál es la nomenclatura de este compuesto. ¿Cómo lo sabemos? Igual vamos a hacer el mismo proceso que hemos estado haciendo. SO4 sabemos por tabla, ¿verdad? Que es sulfato. Entonces, sulfato de hierro. Ahora bien, hierro, acordémonos que tienen dos cargas, más 2 y más 3. ¿Cómo sabemos cuál es la carga? Sabiendo la carga del sulfato, menos 2. Entonces, volvemos a lo mismo. 3. Estas cargas sí se lo tienen que aprender. Eso se puede sacar, realmente sí se puede sacar. Y les digo cómo. Si sabemos que SO4 eh, es, si sabemos la carga del, eh, no, mejor les digo que se lo aprendan para que no se confundan. Pero hagámoslo de manera tradicional. O sea, tenemos que saber que la carga es menos 2, que el oxígeno es menos 1, el carbonato es menos 2 y el clorato es menos 1. Entonces, 3 por menos 2, menos 6. La estructura no tiene carga, entonces es igual a cero. ¿Qué número yo le sumo a menos 6 para que me dé 0? Fácil, más 6. Agarro este más 6, lo divido entre 2 y me da que la carga del hierro es 3. Entonces, sulfato de hierro, 3. Y se ponen los paréntesis, por ejemplo, en este caso no se puso los paréntesis porque el OH, ¿verdad? No tenía una carga. O sea, realmente aquí hay un 1. O sea, si ponemos los paréntesis, el subíndice solo habría 1. Por eso no hace falta ponerlo. Pero en estos casos donde hay más de 1, o sea, aquí habían 3, entonces se ponen pues los paréntesis para aclarar. Eh, Veamos incluso otro caso. El, no, CuClO. Ok, entonces, ¿cómo se llamaría esto? Hipoclorito de cobre. Ahora bien, el cobre tiene carga más 1 y más 2. ¿Cómo sabemos la carga del cobre? Fácil. Con, aquí sabemos que de clorato tenemos 1. La carga del clorato la debemos saber. Entonces, 1 por 1 menos 1. Esto es igual a 0 porque no tiene carga. Buscamos el número que al sumarle menos 1 nos dé 0, o sea, más uno menos uno, 0. Se divide entre el coeficiente del cobre, 1 dividido entre 1, nos da que la carga del cobre es 1. Hipoclorito de cobre, 1. Y sales cuaternarias, o incluso, para ser más pues estricto, sales ácidas cuaternarias, son las que tenemos la siguiente estructura: un metal, un hidrógeno y un anión poliatómico. Entonces, ¿cuáles son pues estos casos? Veamos, eh, normalmente para sales cuaternarias, para no complicar tanto el cálculo de cargas, los metales van a ser o alcalinos o alcalinoterios, porque ya esos pues sabemos las cargas y no hay que poner. Veamos un caso, el berilio. Eh, ¿Cómo se llamaría esto? Hidrógeno. Bueno, aquí hay dos. Perdón. ¿Cómo llamaríamos este compuesto? Tenemos dos: dihidrógeno. Aquí usamos los prefijos del stock, pero nada más para el hidrógeno. Dihidrógeno, carbonato de berilio. Entonces, primero nombramos el hidrógeno, luego nombramos el carbonato y el último nombramos el metal. Eh, Veamos pues otro caso.
el, no sé, el clorato. Entonces, veamos pues este caso. ¿Cómo se llamaría? Hidrógeno, clorito de sodio. Y listo, ya pues eso sería todo. Y tenemos como característica los hidrácidos, que los hidrácidos realmente va a tener la misma estructura. Y va a seguir la siguiente estructura. Un hidrógeno, un no metal, y que diga que está en estado acuoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos, por ejemplo, HCl y nos dice que está en estado acuoso. Si no nos dijeran que está en estado acuoso, diríamos cloruro de hidrógeno. O ahorita vemos otro caso. Entonces, ¿cuál es la estructura? Siempre comenzamos ácido, clor, y como si fuéramos a escribir cloruro, ¿verdad? Quitamos esta terminación uro y ponemos clor hídrico. Veamos otro caso. Bueno, aquí, veamos este caso para cambiarlo un poco. Entonces, eh, ¿cómo lo llamamos? Ácido, en vez de escribirse en uro, cuando íbamos a escribir la terminación 1, ponemos selen hídrico. Entonces, ácido selenhídrico. Eh, si ven, y algo que me preguntaron en clases, estos coeficientes realmente no importa, o sea, vamos a ignorar que hay estos números acá porque no va a afectar tanto el tema de nomenclatura. Entonces, ¿cómo se llamaría este de abajo? Ah, bueno, y siempre, ¿verdad? Aclarando que está en estado acuoso, que en estado acuoso lo que nos dice es que está, pues, disuelto en agua, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre verificarnos que hay un hidrógeno y un AC. Entonces, ¿cómo le llamamos esto? Ácido fosfhídrico. Entonces, pues aquí está todo el tema pues de hidráceos. Y realmente ya eso sería pues todo el, el tema de nomenclatura. Cualquier duda o pregunta, pues quedo atento y ahí nada más, hay muchísima suerte, chicos. Ojalá les haya servido el video.